Buenos días, don Rodrigo, ¿cómo está? Buenos días, Marta. Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenida. Gracias. ¿Fue así? Permisito, me desinfecto. Huacarí es un municipio de costumbres y tradiciones que encierra toda la riqueza histórica. Quien nos acompaña hoy es el señor Rodrigo Torres, la persona que se ha tomado el trabajo de atesorar esos momentos relevantes de nuestra memoria colectiva para que los huacariceños hoy conozcan un poco más de historia y tradición. De los hechos históricos en el municipio, ¿podemos marcar 3 momentos y su influencia en el desarrollo? Sí, desde la fotografía histórica, que es desde donde nos vamos a expresar, podemos identificar obviamente elementos muy importantes. Uno, la conformación de las principales infraestructuras del municipio, como el parque principal, la estación del ferrocarril, la alcaldía municipal, obedecieron a esas principales determinantes que ordenaron nuestro territorio. La plaza principal, aquí y en todos los pueblos que trazaron los españoles, son muy similares. Allí estaba toda la actividad administrativa, religiosa, política, y aún así todavía se mantiene. En el municipio nuestro fue igual, fue determinante porque ese era el sitio, y es todavía el sitio incluso de parcharse mucha gente o pasar por allí, vamos a dar la vuelta al parque, ese es el sitio. Las fiestas religiosas en sus orígenes y las tradicionales de San Roque siempre tuvieron como epicentro el parque. Desde allí se dio gran parte del desarrollo. Y un sitio, digamos, que es clave es obviamente las bodegas y estación del ferrocarril, ¿sí? Porque eso quiere decir que allí hubo buen movimiento de pasajeros y se hizo bodegaje para arroz, dicen los relatos, arroz, ganado, pieles, maderables, ¿sí? Sobre todo mucha madera, lo que nos dio a entender que en su momento eso eran, digamos, los principales motores de nuestra economía. Obviamente allí en esa misma foto podemos deducir que desde ese entonces se le empezó a hacer un daño al río Guavas en su cuenca. Allí queda la evidencia porque exportamos madera y nosotros nunca sembramos árboles para cortarlo, eran los que naturalmente estaban allí. Bien, entonces allí encontramos arroz, que fue desde un comienzo. La caña siempre estuvo, pero muy poco en las grandes haciendas, ¿sí? Pero ella vino a ser determinante a partir de los años 60, coincidiendo con el cambio de gobierno de Cuba, que era el que exportaba todo el azúcar a Estados Unidos. Acá nos volvimos, digamos, tuvimos una gran ventaja frente al mercado y de ahí se vino todo el desarrollo que conocemos, el que hemos visto hasta ahora, que ya ese sí es un poco más orientado, el que ha terminado más el cultivo de la caña. Obviamente entre el arroz y la caña hubo algodón, que también trajo mucha gente aquí al pueblo, ya fue determinante. Hubo algodón y soya y otra clase de cultivos, así como de pan coger. Para continuar, ¿me podrías hablar más sobre el parque principal? Sí, bien, el parque principal, podemos decir que desde allí se comenzó a trazar el pueblo, sobre todo alrededor de la casa que ahora llamamos Cural, que no la mencionamos al comienzo, pero realmente ella es una antigua casa de hacienda, como tal fue construida. Al lado de ella hay inicialmente se erigió una iglesia doctrinera, que era la forma como se hacían los poblamientos en ese momento, una iglesia para bautizar para digamos, profesar la religión católica, que era la que tenían los españoles, para bautizar los esclavos, bueno, todo lo que inicialmente era eso. Alrededor de esas dos construcciones, entonces ya
podemos decir que desde 1900 y exactamente desde 1914 se le hizo un trazado muy simétrico al parque y se sembró el árbol del samán, exactamente en ese año, 1914, haciendo un trazado muy simétrico, se ubicó en el centro, luego se cercó, encontramos fotos donde él aparece cercado con alambre de púa. La razón es que en ese momento el único transporte de la gente eran los caballos. Entonces los caballos, la gente cuando venía los domingos a misa y todo, no tenían ningún problema en irlos metiendo a pastar allí. Entonces eso era, digamos, una de las primeras medidas, fue con alambre de púa, con un broche. Luego, alrededor del parque se gestó algo muy, muy interesante que ahora lo han retomado en muchas partes. Es una junta de ornato. El parque tuvo una junta de ornato por ahí 1920 y algo, conformada por personalidades del pueblo que adoptaban cada uno un área del parque y la cuidaban pues de manera muy, muy juiciosa. Durante muchos años esa junta, digamos, fue la encargada como la del parque. Uno de los íconos emblemáticos que moviliza las sensaciones y emociones colectivas ha sido nuestro samán, quien en la mañana del 14 de agosto de 1989 murió. Su tronco se levantaba desde la mitad del parque principal José Manuel Savera Galindo y desde ahí se erigía al cielo con un montón de ramas robustas, cargadas de hojas de diferentes tonalidades del verde una sobre otra. Rodrigo, y para finalizar, ¿qué hay de tradiciones y costumbres? Bien, siguiendo, digamos, haciendo la mirada de las fotografías que estamos utilizando para esta conversación, podemos comenzar con lo que se daba desde el parque, ¿sí? Donde, digamos, allí en 1800 algo se iniciaron las fiestas de San Roque y, digamos, la gente cuenta en sus comienzos que eran supremamente religiosas, ¿ya? Tenía mucho énfasis en lo religioso, eso es lo que uno ha escuchado y se ha visto, ¿cierto? Y la gente se lamenta, ahora dice, se ha perdido esa tradición, pero en los relatos uno encuentra que igualmente eran tan paganas como lo son ahora, porque se dice que venía gente de Cerrito, de Viges mandaban cal para pintar todas las fachadas de las casas que eran de bareque, y venían músicos de Zarzal, y había mucho holgor y mucho parranda. Ese inicio, como sí se conserva tal cual como era en esa época, era en el atril, en la parte de afuera de la iglesia se hacía una retreta al comienzo, y todas las noches y las madrugadas se hacía una retreta con los músicos, y los músicos, como eran digamos, no eran solo músicos de eso, esos luego salían a tocar a los sitios y tocaban pues desde el primer día hasta el último día. Ellos dicen que quedaban desgargantados o con la boca, digamos, que ya no podían con ella. Y hay un relato muy, muy interesante de uno que le decían, que todos excepto a uno que le decían Boca de Fierro, era un músico de Zarzal, de los que tocaban pues instrumentos de viento, que ese sí salía siempre campante. Entonces, bueno, encontramos allí como esa festividad que nos ha distinguido, pues que ha unido, digamos, todo el relato del pueblo de ese momento. Está asociada a San Roque, que también tiene su historia, porque San Roque es digamos más reconocido que San Juan Bautista, como se llama la parroquia. Eso también tiene un relato asociado a una epidemia de viruela que se dio en esos años que comenzaron las festividades, ¿ya? Despuésito de eso, y que cuando pasó esa epidemia, ahora que estamos pues con ese síndrome de epidemia, hubo una que era la viruela. La viruela fue de los que más trajeron los españoles aquí, que más mató indígenas y gente. Bien, esas fiestas entonces eran muy generosas, sí, o sea, había mucho comercio, había mucha abundancia, la gente no padecía realmente porque mucha gente tenía su pequeño, digamos, terreno con su casa, cultivaba, ¿ya? Ese es como el comienzo de todas las tradiciones. Luego uno puede identificar en tradiciones interesantes,
cómo nos reconocemos como trabajadores agrícolas desde un comienzo. El cultivo del arroz, por lo menos, el cultivo del arroz durante muchos años, Guacarí fue reconocida a nivel nacional junto con Palmira y otros, pero Guacarí, que incluso tuvo un arroz que se llamaba así, una semilla, que era reconocida como semilla Guacarí. Sí, porque aquí fue que se moldeó esa semilla que llegó de otra parte. Durante muchos años se trabajó de forma tradicional, como lo pueden ver en las fotos que estamos trabajando, que se cortaba, se segaba con machete y se descascaraba en un pilón de madera, ¿ya? En un pilón de madera. Eso durante muchos años se mantuvo, hasta que ya pues llegaron las otras formas de economía, como fue el algodón y todo lo demás. Pero como tradición, se me olvidó decirte en comienzo, inicialmente en las fiestas, cuando te dije de músicos, sí, eso se mantuvo durante mucho tiempo. Desde los primeros días, Benigno Núñez y toda la gente de Ginebra y los músicos de aquí, José Manuel María Becerra, Samuelito, pues no recuerdo el nombre, siempre tuvimos músicos desde un comienzo, y de tradición eso lo fuimos pasando de generación en generación hasta lo que tenemos ahora, ¿sí? Pero algo que nos ha acompañado como tradición y distinguido siempre es la música. Hasta aquí nuestro primer episodio, pero no me quiero despedir antes sin decirte que te conectes mañana a las 5 p.m, donde estaremos hablando sobre la plaza de mercado de nuestro municipio de Guacarí. Chao, chao.